Millonario, regresa tras abandonar a su esposa embarazada y lo que encuentra detrás de ese portón lo cambia para siempre. Sebastián Vargas Montoya no se fue llevando solo una maleta. Se fue llevando el futuro que le había prometido a la mujer que más lo amaba. 7 años atrás dejó a Camila Reyes embarazada sin una explicación, creyendo mentiras que nunca quiso cuestionar. Hoy ha vuelto, pero no se equivoquen. El hombre millonario que baja de esa camioneta de lujo no viene a pedir perdón. Viene por algo que el dinero no debería poder comprar, y lo que va a encontrar detrás de ese portón de madera va a cambiar su vida para siempre. Sebastián Vargas Montoya dejó a su mujer embarazada, sin mirarla a los ojos, sin escuchar lo que ella tenía que decir. Agarró la maleta, la tiró en el asiento del copiloto de la camioneta y se fue, como quien cierra una cuenta que no quiere pagar. Camila se quedó parada en el umbral de la puerta, la barriga de 4 meses todavía apenas visible debajo del delantal. No gritó, no corrió detrás de él. Se quedó mirando el polvo rojo que levantó la camioneta en el camino de tierra hasta que desapareció en el horizonte. Todo había comenzado con un sobre. Sebastián había llegado a casa después de una reunión con Rodrigo Lacer del Valle, su socio y amigo de confianza. Tirado en la terraza de la casa había un sobre. Dentro del sobre, fotos, mensajes impresos, todo muy bien organizado, muy bien montado para parecer verdad. Camila con otro hombre, Camila queriendo apoderarse de la tierra de la familia, Camila traicionando. Sebastián dejó el sobre en la mesa de la cocina sin decir una palabra. Camila llegó de la huerta con las manos todavía sucias de tierra, vio el material esparcido y entendió en ese momento lo que estaba pasando. Sebastián, eso no es verdad. Necesitas escucharme. Ya escuché suficiente, dijo él sin voltear el rostro hacia ella. Ni siquiera me has mirado todavía. Mírame y dime qué crees en esas fotos. Él la miró por un segundo. Luego desvió los ojos hacia la ventana. Vi lo que vi. ¿Viste lo que alguien puso frente a ti para que vieras? Silencio. El tipo de silencio que pesa en el pecho y no deja que la respiración salga bien. Camila conocía ese silencio. Era el silencio del orgullo de Sebastián. Cuando él entraba en ese lugar, no había conversación, no había argumento, no había prueba que llegara. El orgullo era más alto que la razón. ¿Te vas por culpa de unos papeles?, preguntó ella. Me voy porque perdí la confianza. Nunca tuviste confianza, solo tuviste conveniencia. Sebastián agarró la maleta que ya estaba lista en el cuarto. Camila se dio cuenta de que ya la había preparado antes de llegar. Ya había decidido antes de escuchar una sola palabra. Entonces ya estaba decidido, dijo ella en voz baja. Él no respondió. Pasó junto a ella en la puerta sin rozarla, sin mirar la barriga, sin despedirse. Bajó los 3 escalones de la terraza y fue directo a la camioneta. Camila puso la mano sobre su vientre, respiró profundo y se quedó allí parada hasta que el silencio del camino volvió a ser solo viento y grillos. En los meses siguientes, ella esperó, no por él, sino por el momento en que el llanto pasara. Pasó no de una vez, sino poco a poco, como aclara después de una lluvia larga. Doña Carmen, la vecina que vivía a unos 300 metros, fue la primera en aparecer. Llegó con una olla de caldo de pollo y se quedó sin decir nada por un buen rato. Solo se sentó al lado de Camila en la terraza y se quedó allí. «Vas a estar bien», dijo doña Carmen al caer la tarde. «Lo sé», respondió Camila, y lo creía de verdad. En Jalisco, Sebastián no miraba hacia atrás. O al menos eso intentaba. Rodrigo ya tenía el siguiente paso planeado. Tierras baratas, dinero de inversionistas, crecimiento rápido. Sebastián se metió de lleno porque el trabajo era lo único que sabía usar para no pensar. Pero había noches,
Noches en las que se despertaba en medio del silencio del apartamento en Guadalajara y se quedaba mirando el techo sin poder entender bien lo que sentía. No era nostalgia, se decía a sí mismo, era solo cansancio, mentira que repitió por 7 años hasta casi creérsela. Mientras tanto, Camila Reyes dio a luz a una niña de ojos oscuros y cabello negro como carbón. Le puso el nombre de Sofía Valentina. La registró con el apellido Reyes, porque ese apellido era de ella tanto como de cualquiera. La niña creció entre hileras de maíz, gallinas sueltas en el patio y el olor a tierra mojada después de la lluvia. Creció escuchando a su madre cantar mientras trabajaba. Creció sin saber el nombre de su padre, pero sabiendo que su mamá nunca lloraba frente a ella. Y cuando la niña preguntó un día, mirando a Camila con esos ojos que eran iguales a los de Sebastián, «Mamá, ¿yo tengo papá?», Camila no desvió la mirada. Respondió con la voz firme de quien ha ensayado la respuesta 1000 veces. «Tienes. Un día lo vas a conocer». Ella solo no sabía que ese día estaba más cerca de lo que imaginaba. El dinero llegó rápido, demasiado rápido para quien no estaba acostumbrado. Sebastián tenía 45 años, 3 haciendas a su nombre, una sala de reuniones con vista al centro de Guadalajara y un celular que no paraba de vibrar. Tenía todo lo que un hombre ambicioso sueña cuando todavía es joven y no tiene nada. Solo que ahora lo tenía, y el sueño no tenía el sabor que esperaba. Temprano en la mañana, antes de que el sol calentara el asfalto, ya estaba de pie, café negro, sin azúcar, el mismo de siempre. Se sentaba en la terraza del apartamento y se quedaba mirando la ciudad despertar allá abajo, los carros pequeños como hormigas, las luces de los edificios apagándose una a una. Era un hombre exitoso. Todo el mundo lo decía. Rodrigo llegaba a las reuniones hablando fuerte, dándole palmadas en el hombro a Sebastián, presentándolo a los inversionistas como si fuera un logro personal. Este es el hombre. Salió del interior de Jalisco sin nada, y miren dónde está. Sebastián sonreía. La sonrisa correcta en el momento correcto. También había aprendido eso. Pero cuando la reunión terminaba y el pasillo quedaba vacío, soltaba el aire por los labios como quien suelta un peso que carga todo el día. Los negocios crecieron porque él trabajó como pocos trabajan. Se despertaba antes que todos, dormía después que todos, aprendió sobre suelo, irrigación, mercado de granos, logística. Aprendió todo lo que necesitaba aprender para no depender de nadie, o al menos eso pensaba. Lo que no aprendió fue a mirar hacia adentro. Había una foto en el fondo del cajón del escritorio de su oficina. Él mismo no sabría decir por qué no la tiraba. Era una foto pequeña, tomada años atrás, durante una fiesta en el pueblo. Camila usaba un vestido rojo con lunares blancos. Estaba riendo de algo que alguien había dicho. La risa era de quien no fingía. Sebastián había guardado esa foto sin querer dentro de un documento antiguo. Un día la encontró por accidente y se quedó mirándola más tiempo del que debía. Después cerró el cajón. «¿Estás bien?», preguntó la secretaria una tarde, tocando levemente la puerta de la oficina. «Sí», respondió él sin levantar los ojos de la hoja de cálculo. «El licenciado Rodrigo llamó. Dice que va a llegar tarde a la reunión de las 3. Está bien. Avísame cuando llegue». La secretaria salió. Sebastián se quedó con la mirada fija en la pantalla del computador, pero no estaba leyendo nada. Estaba pensando en algo que Rodrigo había comentado semanas antes, casi de paso, casi sin querer. Esa zona en el interior de Jalisco está valorizando mucho. Lástima que tu ex todavía tenga ese pedazo de tierra allá en el fin del mundo. Sebastián no había respondido nada, pero la información se quedó. Se pegó al fondo del pensamiento como una espina que no duele siempre, pero duele cuando menos lo esperas.
Días después, le pidió a su equipo sacar los registros de propiedades rurales en la región de Tapalpa. Era un proyecto nuevo, una expansión que Rodrigo había dibujado en papel con números bonitos y previsiones optimistas. Para funcionar, necesitaba una franja de tierra específica que conectaba dos áreas ya compradas. Sin ella, el proyecto no cerraba. Cuando llegó el informe, Sebastián pasó el dedo por la lista de propietarios hasta detenerse en un nombre: Camila Reyes. Se quedó mirando esas dos palabras por un rato. Luego cerró el informe, se levantó de la silla y fue hasta la ventana. Abajo, la ciudad seguía su ritmo de siempre: tráfico, bocinas, gente apresurada. Sebastián no estaba pensando en la ciudad. Estaba pensando en cuánto tiempo había pasado: 7 años, toda una vida de trabajo y silencio. Y ahora el nombre de ella aparecía en una hoja de cálculo de negocios, como si el pasado hubiera decidido tocar la puerta sin avisar. Volvió al escritorio, abrió el informe de nuevo, leyó los datos de la propiedad con cuidado, como leería cualquier otro documento. La tierra era pequeña, pero estaba exactamente donde necesitaba estar. Desde el punto de vista del negocio, la solución era simple: ir hasta allá, hacer una propuesta justa, firmar los papeles y volver. Camila probablemente necesitaba dinero. 7 años sola en el interior, con una propiedad pequeña. El valor que él ofrecería era alto, muy por encima de lo que valía la tierra en el mercado. Ella aceptaría. Estaba seguro de eso. Le pidió a su asistente reservar un boleto y alquilar un carro. No le contó a Rodrigo. Dijo que iba a resolver un asunto personal. Y se fue, sin imaginar lo que estaba por encontrar del otro lado de ese camino. El camino de tierra comenzó justo después de la gasolinera en la entrada del pueblo. Sebastián conocía ese camino. Lo había recorrido cientos de veces años atrás, cuando la vida era más pequeña y los problemas cabían dentro de una conversación en la terraza. Ahora manejaba un carro alquilado caro, con aire acondicionado helado y asientos de cuero, y el camino seguía siendo el mismo. Huecos en el mismo lugar, curva cerrada cerca del arroyo, olor a pasto mojado entrando por la rendija de la ventana. No había avisado que venía. Le pareció mejor así. Una visita sin aviso era más rápida, más directa. Llegar, conversar, proponer, resolver, sin ceremonias, sin rodeos. El proyecto que Rodrigo había estructurado era ambicioso: una zona de producción integrada, con almacenamiento propio y corredor logístico directo hasta la carretera. Los números eran buenos, los inversionistas ya habían dado señales de interés. Solo faltaba esa franja de tierra para que el proyecto tuviera sentido en el mapa. Sin ella, el corredor no cerraba. Y sin el corredor, el costo de transporte subía tanto que la ganancia se reducía a menos de la mitad. Sebastián había aprendido a resolver problemas así. Identifica el nudo, ve directo a él, lo desatas, sin drama. Solo que esta vez el nudo tenía nombre. Detuvo el carro en un costadero de tierra apisonada y abrió el mapa en el celular. La propiedad quedaba a unos 2 kilómetros de allí, un área de poco más de 20 hectáreas según el registro. Pequeña para los estándares del agronegocio, suficiente para trabar un proyecto entero. Sebastián miró por la ventana. El cielo estaba despejado, ese azul intenso del interior de Jalisco a comienzos de la tarde. Un toro pastaba al otro lado de la cerca. Un gavilán daba vueltas arriba sin ningún apuro. Respiró profundo y volvió a manejar. En el camino, fue organizando mentalmente lo que diría sin rodeos. Diría que estaba expandiendo los negocios en la región, que la propiedad de ella estaba en el camino del proyecto, que el valor ofrecido era justo, generoso incluso, que ella podría usar ese dinero para empezar de nuevo en otro lugar con más comodidad. Era una propuesta razonable, cualquier persona sensata la aceptaría.
Sebastián no pensó en nada más. No pensó en cómo estaría ella, no pensó en el tiempo que había pasado, no pensó en las palabras que intercambiaron la última vez que se vieron. Pensó en el proyecto, pensó en los números, pensó en la firma del contrato. La entrada de la propiedad apareció en una curva suave del camino, un portón de madera sencillo, con una pequeña placa de metal clavada en el travesaño. Rancho Santa Aurora. Sebastián detuvo el carro, se quedó mirando esa plaquita por algunos segundos. El nombre era nuevo. Cuando él se fue, la propiedad no tenía nombre. Era solo el rancho de la familia de Camila, como todo el mundo lo llamaba. Ella le había dado un nombre al lugar. Bajó del carro, abrió el portón y volvió a manejar despacio por el camino interno. A los dos lados, plantación de maíz. Las hileras estaban alineadas, el suelo bien cuidado, sin maleza entre las plantas. No era una hacienda grande, pero estaba organizada con un cuidado que se veía desde lejos. Al final del camino, la casa. Sebastián recordaba una construcción sencilla, con el repello descascarado en algunos rincones y la terraza apoyada en dos pilares de madera que se movían cuando el viento arreciaba. Ahora, la casa estaba pintada de blanco, con detalles en amarillo claro. La terraza había sido rehecha con piso de cemento quemado y un banco largo de madera oscura recostado contra la pared. Había materas con plantas a los dos lados de la puerta, flores rojas cuyo nombre él no sabía. Apagó el motor. El silencio del rancho llegó de golpe. Grillos, viento en las hojas del maíz, un perro que ladró 2 veces allá atrás y paró. Sebastián se quedó sentado en el carro por un momento, sin saber bien por qué. Era solo una negociación. Ya había hecho cientos de negociaciones más complicadas que esa. Había estado frente a banqueros, inversionistas, abogados, y nunca sintió ese peso en el pecho que sentía ahora. Abrió la puerta del carro y bajó. El olor llegó antes que nada. Tierra, maíz verde y algo que no lograba identificar. Un olor que era de la casa, de la terraza, de ese lugar específico en el mundo. Un olor que él conocía. Estaba llegando a hacer negocios. Estaba seguro de eso, solo que los pies se fueron poniendo más pesados a cada paso hacia la puerta. Y antes de llegar a la terraza, oyó una voz a un costado de la casa, una voz baja, aguda, feliz, una niña. La niña corría entre las hileras de maíz con una mazorca en la mano. Sebastián se detuvo en mitad del camino, se quedó mirando sin entender bien lo que veía. La niña tendría unos 6 años, cabellos negros sueltos, sandalia rosada en un pie y el otro pie descalzo. Corría riendo de algo que solo ella sabía, sujetando la mazorca como si fuera un trofeo. Luego se detuvo. Vio el carro extraño. Vio al hombre parado en mitad del camino. Se puso seria de repente, como se pone una niña cuando nota que hay un adulto desconocido cerca. Abrazó la mazorca contra el pecho y se quedó en su lugar. Sebastián no pudo moverse, porque esos ojos oscuros, profundos, con esa ceja levemente fruncida de quien está evaluando una situación. Él conocía esos ojos. Los veía todos los días en el espejo. «¿Quién eres tú?», preguntó la niña directo, sin ceremonia. Sebastián abrió la boca y no salió nada. «¿Viniste a visitar a mi mamá?», continuó ella, inclinando la cabeza hacia un lado. «Sí», logró decir. «Vine a hablar con ella». La niña se quedó un segundo evaluando la respuesta. Después se volteó y gritó hacia la casa. «¡Mamá! ¡Hay un hombre aquí!». El corazón de Sebastián hizo algo extraño en el pecho. No era exactamente dolor, era más bien un apretón súbito, como cuando recuerdas algo que olvidaste y te das cuenta de que no debías haberlo olvidado. Camila apareció en el lateral de la casa con una azada en la mano y un trapo viejo amarrado en el cabello. Tenía barro en las botas, las mangas de la camisa dobladas hasta el codo
y una expresión de quien fue interrumpida en medio de un trabajo importante. Vio el carro primero, luego lo vio a él. No gritó, no retrocedió. Se quedó parada 2 o 3 segundos, la azada en la mano, mirando a Sebastián con una expresión que él no lograba descifrar. Luego respiró profundo, recostó la azada en la pared y dijo con la voz tranquila de quien está controlando cada palabra: «Sofía, ve a lavarte las manos y tómate el jugo que está en la nevera». «Pero mamá, ¿quién es ese hombre?» «Ve, mi amor». El tono no era bravo, era firme. La niña miró a Sebastián una última vez, todavía con la mazorca abrazada. Después entró por la puerta de atrás, sin correr. Camila bajó los 2 escalones del lateral de la casa y caminó hacia Sebastián. Se detuvo a unos 3 metros, suficientemente cerca para conversar, suficientemente lejos para dejar claro que no era una bienvenida. «Sebastián», dijo solo el nombre, sin sorpresa, sin emoción exagerada. «Camila», respondió él. Se miraron por un momento. 7 años habían pasado por ella de una manera diferente a la que él esperaba. Estaba más firme. El rostro había ganado algunas marcas de sol, algunas líneas cerca de los ojos, pero había una solidez en ella que no existía antes. Una mujer que no necesitaba la aprobación de nadie para saber quién era. «Podías haber avisado que venías». «Lo sé, necesitaba resolver una cosa y me pareció mejor venir en persona». «¿Resolver una cosa?», repitió ella despacio. «Es sobre la propiedad. Tengo una propuesta que hacerte». Camila lo miró por un segundo, más largo de lo cómodo. Luego se volvió hacia la terraza y dijo: «Entonces entra, voy a hacer café». No era una invitación cálida, era educación de pueblo, la misma que manda recibir a la visita con café, independiente de quién sea la visita. Sebastián subió los escalones de la terraza y entró por la puerta del frente. La casa, por dentro, tenía el mismo olor a madera y tierra, pero estaba limpia, organizada, con ese tipo de cuidado que no viene del dinero, sino de la atención. Un estante con algunos libros infantiles, un dibujo de niña pegado en la pared con cinta adhesiva, una jarra de flores silvestres encima de la mesa de la cocina. Sebastián se quedó parado en mitad de la sala, sin saber bien dónde poner las manos. Del pasillo llegó el sonido de agua corriendo, la niña lavándose las manos como la mamá mandó. Camila puso la cafetera en el fogón y se quedó de espaldas a él por un momento. Cuando se volvió, cruzó los brazos y preguntó directo: «¿Cuál es la propuesta?». Sebastián abrió la boca para responder, pero antes de que saliera la primera palabra, Sofía apareció en la puerta de la cocina con el vaso de jugo en la mano, los cabellos todavía revueltos, el pie descalzo todavía sin sandalia. Miró a Sebastián con esos ojos que eran los de él y preguntó sin ninguna ceremonia: «¿Tú eres mi papá?». Sebastián se quedó mirando a la niña sin poder responder. Sofía estaba parada en la puerta con el vaso de jugo en la mano, esperando una respuesta con la naturalidad de quien pregunta el nombre de un perro desconocido. Sin drama, sin miedo, solo curiosidad honesta en los ojos. Camila se movió primero, caminó hacia su hija, se arrodilló frente a ella y habló en voz baja. «¿Recuerdas que te dije que un día ibas a conocer a tu papá?». La niña asintió con la cabeza. «Ese día llegó, pero ahora mamá necesita hablar con él. ¿Está bien? Ve a merendar en tu cuarto y después hablamos juntas». Sofía miró a Sebastián por un segundo más, luego miró a su mamá. «Se parece a la foto», dijo. Camila cerró los ojos por medio segundo. Respiró, luego le dio un beso en la frente a la niña. «Ve, mi amor». La niña se fue. Sus pasos desaparecieron por el pasillo y una puerta se cerró con cuidado allá al fondo. Camila se quedó de rodillas en el suelo por un instante, de espaldas a Sebastián. Cuando se levantó y se volvió, el rostro estaba sereno, sin lágrimas, sin rabia aparente,
Solo esa firmeza que él había notado desde que llegó. «Ella tiene una foto mía», dijo Sebastián. La voz salió más baja de lo que pretendía. «Yo se la di para que supiera de dónde vino», respondió Camila, volviendo al fogón. «Siéntate». Sebastián se sentó en la silla de madera recostada contra la mesa de la cocina. La cafetera empezó a burbujear. Camila se quedó de espaldas, las manos apoyadas en el borde del lavaplatos. «¿Cuántos años tiene?», preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. 6. Cumplió 6 en marzo. Marzo. 9 meses después de julio. Sebastián hizo la cuenta sin querer, rápido, automático, y la cuenta cerró. Camila se volvió con 2 tazas de café y colocó una frente a él. Se sentó al otro lado de la mesa, envolvió la suya con las 2 manos, como si necesitara el calor. «¿Viniste a hablar de tierra?», dijo. «Entonces habla, Sebastián. Habla de la tierra. Después vemos lo demás». Él miró la taza, luego la miró a ella. «Tengo un proyecto de expansión en la región. Necesito una franja de tierra que conecta 2 áreas que ya compré. Tu propiedad está exactamente en ese camino. Vine a hacerte una propuesta de compra». Camila no dijo nada. Se quedó escuchando. «El valor es bueno, por encima del mercado. Podrías usar ese dinero para comprar un área más grande en otro lugar, con más estructura, más comodidad para ti y para la niña». Silencio. Camila giró la taza despacio entre los dedos. «¿Viniste hasta aquí?», dijo despacio. «Después de 7 años, sin avisar, sin preguntar si estaba viva, sin querer saber que tenías una hija creciendo dentro de esta casa, ¿para comprar mi tierra?». No era una pregunta, era una confirmación en voz alta, del tipo que la persona hace para asegurarse de que entendió bien. Sebastián abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Camila, lo que pasó entre nosotros». «Lo que pasó entre nosotros fue una elección tuya», dijo ella sin elevar la voz. «Recibiste un sobre con papel y foto. No preguntaste nada, no esperaste nada, no quisiste escuchar nada. Hiciste las maletas antes de mostrarme siquiera lo que había en ese sobre». Sebastián se quedó callado. «Yo intenté hablar», continuó ella. «Tú dijiste que ya habías escuchado suficiente. ¿Recuerdas eso?». «Lo recuerdo». «Entonces sabes que no fue una traición lo que te hizo irte. Fue una elección». El café se enfriaba en las tazas. Ninguno de los 2 bebía. Sebastián miró las flores silvestres en la jarra en el centro de la mesa. Miró el dibujo de la niña pegado en la pared. Trazos torcidos de crayón, una casa amarilla, 2 figuras, una alta y una pequeña. Debajo, en letras todavía inseguras de niña, aprendiendo a escribir: «Yo y mamá, solo 2 figuras. ¿Quién fue?», preguntó de repente. «¿Quién lo armó todo?». Camila levantó los ojos hacia él. «Rodrigo», dijo, «tu socio de confianza. Necesitaba que te fueras de Jalisco con suficiente rabia para no mirar atrás. Contigo en Guadalajara y sin mí en el medio, tenía acceso libre a los negocios». Sebastián sintió el estómago revolverse. «¿Tienes prueba de eso?». «No la necesité. Lo entendí en su momento, pero tú no lo habrías creído de todas formas». Lo dijo sin veneno, solo con la honestidad directa de quien ya procesó todo hace mucho tiempo. Sebastián se quedó mirándola. Las marcas de sol en el rostro, las manos callosas alrededor de la taza. La mujer que se quedó crió a una hija, levantó una propiedad y no fue a pedirle cuentas a nadie. «Camila, yo...». «No necesitas pedir disculpas ahora, Sebastián», dijo ella. «Las necesitabas haber pedido hace 7 años. Ahora, lo que existe es una hija que te preguntó si eres su padre y tú vas a tener que decidir qué haces con eso». Del pasillo, el sonido leve de pasos descalzos se acercó a la puerta de la cocina. Sofía apareció en el marco con el vaso de jugo vacío en la mano y los ojos yendo directo hacia Sebastián. «¿Ya terminaron de hablar?». Camila miró a su hija
y le dio una sonrisa breve. «Todavía no, mi amor, pero puedes venir». Sofía entró a la cocina con el vaso vacío todavía en la mano y fue directo a ponerlo en el lavaplatos, como si fuera lo más natural del mundo. Luego se quedó parada, recostada contra el mesón, mirando a Sebastián con esa expresión seria de niña que quiere entender algo, pero todavía no tiene todas las palabras para preguntar. Sebastián no sabía a dónde mirar. Mirar a la niña era demasiado difícil. Mirar a Camila era difícil de una manera diferente. «¿Quieres más jugo?», le preguntó Camila a su hija. «No, estoy bien». Sofía respondió, luego se volvió hacia Sebastián. «¿Tú vives lejos?». Él parpadeó. «Vivo en Guadalajara». «¿Guadalajara está cerca?». «No, queda a unos 900 kilómetros de aquí». La niña procesó eso por un segundo. «Entonces tardaste mucho en venir». La frase salió simple, sin acusación, pero llegó a Sebastián como un puñetazo en el estómago. Camila miró el café en su taza. «Sofía, no». «No, déjala», dijo Sebastián en voz baja. Miró a la niña. «Tienes razón. Tardé mucho». La niña se quedó mirándolo por un momento. Luego jaló la silla del lado y se sentó con los dos codos en la mesa y el mentón apoyado en las manos. «¿Por qué tardaste?», preguntó. Sebastián abrió la boca. La cerró. ¿Cómo le explicas a una niña de 6 años que el papá se fue por orgullo, que creyó una mentira porque era más fácil que confiar, que eligió la rabia en lugar de preguntar? «Me perdí en el camino», dijo al final. Sofía pensó en eso por algunos segundos. «Como cuando yo salgo a buscar flores en el campo y me alejo demasiado y mamá se preocupa». Sebastián sintió la garganta apretarse. «Igual que eso», respondió. «A mamá siempre me va a buscar cuando me pierdo», dijo la niña muy seria. «Pero tú eres grande, no había nadie para buscarte». Camila se levantó de la silla despacio y fue hasta la ventana. Se quedó de espaldas a los dos, mirando el patio de afuera. Sus hombros estaban rectos, controlados, pero Sebastián vio su mano apretar el borde del lavaplatos. «No había», dijo él a la niña. «Por eso tardé tanto». Sofía se quedó callada por un momento. Luego preguntó, «¿Te vas a ir de nuevo?». La pregunta quedó flotando en el aire de la cocina. Sebastián miró a Camila, que seguía de espaldas. Luego miró a la niña, esos ojos oscuros que esperaban una respuesta honesta. «Todavía no sé», dijo, «pero vine hasta aquí». «Eso ya es diferente a lo que hice antes». La niña evaluó la respuesta con cuidado. Luego asintió, como si le hubiera parecido razonable. Camila se volvió desde la ventana. «Sofía, ve a buscar tu cuaderno de dibujo y quédate un rato en la terraza, ¿sí? Tu papá y yo todavía tenemos que hablar». La niña bajó de la silla sin quejarse, pero en la puerta de la cocina se paró y se volvió hacia Sebastián. «¿Te gusta el maíz?», preguntó. Él se quedó sin entender por un segundo. «Me gusta. Aquí nosotros plantamos maíz», dijo ella con un orgullo enorme y verdadero en la voz. «Yo ayudo». Luego salió. El sonido de sus pasos desapareció por el pasillo y la puerta de la terraza se abrió y se cerró. Camila se quedó parada en mitad de la cocina, los brazos cruzados, mirando a Sebastián. «Ella es así todo el tiempo», dijo Camila, directa. «Dice lo que piensa sin rodeos». «Es increíble», dijo Sebastián, y lo dijo con una sinceridad que no planeó, que simplemente salió. Camila no respondió de inmediato. Caminó hasta la mesa, se sentó de nuevo y se quedó mirando la taza de café que ya estaba completamente frío. «Sebastián, tú viniste aquí para comprar mi tierra. Necesito que entiendas una cosa antes de cualquier conversación sobre eso. Estoy escuchando. Crié a esa niña sola, sin pensión, sin visita, sin llamada, sin nada. No porque quisiera guardarla de ti, sino porque tú te fuiste y no miraste atrás. Yo no fui detrás de ti porque no era mi obligación demostrarle nada a nadie». «Lo sé». «No lo sabes», dijo ella con calma.
Crees que lo sabes, pero no estabas aquí cuando ella nació y no había nadie en ese cuarto conmigo. No estabas cuando tuvo fiebre de 40 grados y yo fui en bicicleta hasta el puesto de salud a las 2 de la madrugada porque el carro se había dañado. No estabas cuando preguntó en su cumpleaños de 4 años por qué todas sus amiguitas tenían papá y ella no. Sebastián se quedó con los ojos fijos en la mesa. Lo que hiciste en ese tiempo no borra lo que yo tuve que hacer, continuó Camila. No te digo esto para hacerte daño. Te lo digo para que entiendas el tamaño de lo que faltó. Entiendo. Entonces, entiende también lo siguiente. Esa niña no es moneda de cambio. No hay negociación que la involucre. Si quieres ser padre de verdad, vas a tener que construir eso desde cero, con paciencia, con presencia, como ella lo necesite, sin prisa, sin imponer nada. ¿Y tú?, preguntó él. Camila levantó los ojos. Yo soy su madre. Siempre lo fui y siempre lo seré. Lo que había entre tú y yo terminó hace 7 años en el umbral de esa puerta. No hay vuelta a eso. Sebastián se quedó callado. De la terraza llegó el sonido leve del lápiz de color rayando el papel. Sofía dibujando, ajena al peso de la conversación que ocurría al otro lado de la pared. ¿Puedo ver lo que está dibujando?, preguntó él. Camila lo miró por un segundo. «Puedes», dijo. Sebastián se levantó de la silla despacio. Caminó hasta la puerta de la terraza y la abrió con cuidado. Sofía estaba sentada en el banco de madera con el cuaderno en el regazo, la lengua levemente hacia afuera de concentración. Cuando oyó la puerta, levantó el cuaderno para mostrarle sin que él lo pidiera. En el papel, 3 figuras dibujadas en crayón, una alta, una mediana y una pequeña. Debajo, en letras torcidas y orgullosas, yo, mamá y papá. La tarde tardó en llegar ese día. Sebastián se quedó más tiempo del que planeaba. No fue una decisión consciente, fue sucediendo. Sofía le mostró el cuaderno de dibujos entero, hoja por hoja, explicando cada rayón con la seriedad de quien está presentando una obra importante. Él se quedó escuchando cada explicación sin interrumpirla ni una vez. Camila observaba desde la ventana de la cocina mientras lavaba las tazas. Cuando el sol empezó a desaparecer, Camila apareció en la puerta de la terraza con las llaves del carro en la mano. «Sofía, ve a cambiarte de ropa. Vamos a buscar pan donde doña Carmen». «¿Puedo mostrarle el rancho antes?», preguntó la niña ya apuntando hacia el maizal. Camila miró a Sebastián. Él se quedó callado esperando la respuesta de ella. «Rápido», dijo Camila. «Ya casi está oscureciendo». Sofía saltó del banco y salió corriendo hacia las hileras de maíz, sin esperar 2 segundos. Sebastián bajó los escalones de la terraza y fue detrás a su ritmo. La niña corría adelante, saltando sobre pequeñas piedras, esquivando huecos que claramente conocía de memoria. Hablaba sin parar. «Este maíz de aquí ya está casi listo. Mamá dice que cuando la hoja de afuera empieza a ponerse café arriba, ya es hora. ¿Tú sabías eso?» «Sabía. ¿Tú también plantas maíz?» «Planto, pero a mayor escala. Las máquinas hacen todo». Sofía se volvió hacia él con una expresión de leve decepción. «Aquí nosotros plantamos con la mano. Mamá dice que quien planta con la mano aprende a respetar lo que crece». Sebastián se quedó mirando las hileras cuidadas, la tierra oscura y suelta entre las plantas, la manita pequeña de la niña pasando de suave por las hojas mientras caminaba. «Tu mamá tiene razón», dijo. Llegaron al final de la hilera, donde la plantación daba paso a un espacio abierto con una higuera vieja en el medio. El árbol era grande, con raíces que levantaban la tierra alrededor, como dedos saliendo del suelo. «Esta higuera es la más vieja del rancho», anunció Sofía, poniendo la mano en el tronco con cuidado. «Mamá dice que la bisabuela de ella la plantó. Eso es hace mucho tiempo». «Es mucho tiempo, sí».
¿Tú conociste a la bisabuela de ella? No llegué a conocerla. La niña se quedó mirando el árbol por un momento. Todo lo que dura mucho tiene raíz honda, dijo con esa seriedad de niña que repite lo que oyó de los adultos sin saber todavía el peso completo de las palabras. Sebastián se quedó parado. Sintió esa frase en un lugar que no esperaba sentir. Volvieron a la casa cuando el cielo ya estaba casi oscuro. Camila estaba esperando en la terraza con el bolso en el hombro y la expresión de quien ya se quedó más tiempo del que pretendía. Ahora sí. Ve a cambiarte, Sofía. La niña entró corriendo. Camila bajó un escalón y se quedó parada mirando a Sebastián. Necesitabas hablar de la propuesta, dijo. Necesitaba. Entonces habla. Sebastián se metió las manos en los bolsillos, miró la higuera allá al fondo, que ya se estaba convirtiendo en sombra oscura contra el cielo. La franja de tierra que necesito pasa por el límite este de tu propiedad, unas 4 hectáreas. El valor que estoy preparado para ofrecer es 3 veces el precio del mercado. Con ese dinero puedes comprar un área más grande, mejor equipada, en mejores condiciones de las que tienes aquí. Camila escuchó sin parpadear. Te quedaría capital para invertir en la producción, mejorar la estructura, tener una vida más cómoda. Silencio. Una gallina cruzó el patio en la oscuridad creciente. El perro allá atrás se movió en su caseta, hizo un ruido corto y volvió a quedarse quieto. ¿Terminaste?, preguntó Camila. Terminé. Ella bajó el último escalón y se quedó frente a él, los brazos cruzados, la voz tranquila. Sebastián, esta tierra estaba abandonada cuando mi padre me la dejó. Yo limpié la maleza con las manos. Yo replanté todo. Yo reformé esta casa con el dinero de 3 cosechas seguidas, ahorradas centavo por centavo. Yo traje a Sofía del hospital y la acosté a dormir en esta casa esa misma noche, porque no había nadie más. Hizo una pausa corta, no para efecto, para respirar. Esta tierra no es un bien que yo tengo, es lo que construí cuando estaba sola y podía haberme rendido. No hay valor en dinero que compre eso. Luego continuó. Sebastián, tú no viniste aquí a ayudarme. Viniste porque necesitas la tierra para tu proyecto. Lo entiendo. Los negocios son los negocios. Pero no me vendas la idea de que estás pensando en mi bienestar, porque no estabas pensando en mi bienestar hace 7 años y no empezaste a hacerlo ahora. Sebastián la miraba. No tenía respuesta lista para eso. Intentó encontrar una y no la encontró. La propuesta está hecha, dijo al final. No necesitas responder ahora. Ya respondí, dijo ella simple. La puerta del frente se abrió y Sofía apareció con una blusa limpia y los cabellos peinados. La coleta esta vez más recta. «Lista», anunció como si hubiera ganado algo. Camila miró a su hija y el rostro de ella cambió por completo. Se volvió más ligero, más abierto, con ese calor que solo aparece cuando se mira a alguien que es la razón de todo. «Entonces vámonos». Sofía pasó junto a Sebastián y se paró un segundo. «Vas a estar aquí cuando volvamos». Sebastián miró a Camila. Camila no dijo nada, dejó la decisión con él. «No hoy», dijo él a la niña, «pero vuelvo». Sofía se puso seria por un segundo. Luego extendió la mano hacia él, formal y pequeña, como quien hace un trato. «¿Prometes?» Sebastián miró esa mano abierta, los dedos cortos y la palma todavía manchada de crayón. Se agachó y la apretó con cuidado. «Prometo». La niña asintió satisfecha y fue al carro sin mirar atrás. Camila pasó junto a Sebastián sin decir nada más, pero a la altura de su hombro volvió el rostro levemente y habló en voz baja solo para que él oyera. «Si tú haces sufrir a esa niña, Sebastián, no hay proyecto agrícola en el mundo que valga lo que va a costar». No era una amenaza, era un aviso de madre, y el aviso de una madre tiene un peso que ningún contrato carga. Sebastián durmió mal esa noche.
El hotel era sencillo, en el centro de Tapalpa, con un ventilador de techo que chirriaba a una frecuencia irritante y una ventana que daba a la calle por donde pasaban los camiones de madrugada. Se quedó acostado, con los ojos abiertos, mirando el techo hasta las 3 de la mañana. Luego desistió de dormir, se sentó al borde de la cama y se quedó así, con los codos en las rodillas y la cabeza baja. Pensó en el apretón de manos de la niña. Esa mano pequeña, manchada de crayón, sujetándola de él con una seriedad que los niños de 6 años no deberían tener que tener. Una niña que pide una promesa así ya aprendió que las promesas pueden no cumplirse. Ya aprendió que la gente se va. Sebastián se levantó, fue hasta la ventana y se quedó mirando la calle vacía. Un camión pasó despacio, haciendo temblar levemente la ventana. Pensó en Rodrigo, pensó en la facilidad con que había creído en ese sobre, en las fotos que ahora, con la distancia de 7 años, podía ver diferente. Eran demasiado buenas, demasiado organizadas. Ninguna traición real llega en sobre con material tan bien montado. La traición real es desordenada, contradictoria, llena de huecos. Aquello había sido construido y él lo había aceptado porque quería una salida. Ese pensamiento dolió más que cualquier otro, porque significaba que no solo Rodrigo había fallado, él también había fallado. Había elegido creer, porque era más fácil que sentarse frente a Camila y admitir que el matrimonio estaba difícil, que estaba ansioso con los negocios, que tenía miedo de quedarse atrás mientras el mundo afuera aceleraba. Era más fácil irse con rabia que irse con culpa. Temprano en la mañana, antes incluso del desayuno del hotel, llamó a su abogado en Guadalajara. Necesito que levantes todo lo que puedas sobre el movimiento societario de Agronorte en los últimos 7 años. Contratos, transferencias, poderes notariales, todo. ¿Algún problema específico?, preguntó el abogado, todavía con voz de quien acaba de despertar. Puede ser que sí. Quiero ver antes de confirmar. Colgó, pidió café en la recepción del hotel y se sentó en una mesa pequeña cerca de la entrada con el celular en la mano, esperando que empezara el día. Los documentos empezaron a llegar a lo largo de la mañana por correo electrónico, archivos escaneados, algunos de baja calidad, otros más nítidos. Sebastián fue abriéndolos uno a uno con esa atención cerrada que usaba en las negociaciones grandes, cuando cada coma importa. Tardó casi 3 horas en que el patrón apareciera. Era sutil, bien escondido dentro de capas de documentos legítimos, pero estaba allí, poderes notariales firmados en fechas que no coincidían con las reuniones registradas, traspasos de cuotas que habían pasado por su firma, pero que él no recordaba haber autorizado conscientemente, en medio de paquetes grandes de documentos que Rodrigo siempre presentaba deprisa, diciendo que eran urgentes. Dinero que salió de cuentas de la sociedad hacia una empresa tercera que, cuando Sebastián fue a buscar el número de registro, tenía el nombre de un primo de Rodrigo como socio. No era un desvío grande, era un desvío inteligente. Pequeño para no llamar la atención, frecuente para acumularse a lo largo de los años. Sebastián se quedó mirando la pantalla del celular por un largo rato. Sintió una rabia fría subiendo despacio, diferente a la rabia caliente que había sentido 7 años atrás cuando vio ese sobre. La rabia caliente pasa rápido, la rabia fría se queda. Llamó a Rodrigo, 3 llamadas sin respuesta. A la 4ª atendió. Sebastián, te estaba llamando. ¿Cuándo vuelves de Jalisco? Vuelvo mañana, dijo Sebastián. La voz salió tranquila, controlada. Necesito que estés en la oficina a las 9 de la mañana. Claro, sin problema. ¿Alguna novedad de la negociación con tu ex? Sebastián cerró los ojos por un segundo. Eso lo hablamos mañana, dijo. A las 9.
Colgó sin nada más. Se quedó mirando el vaso de café que ya estaba frío en la mesa. Pensó en Camila hablando con esa voz tranquila en la cocina. Rodrigo, tu socio de confianza. Ella lo sabía. Lo supo en ese momento y no fue a buscar prueba porque sabía que él no lo habría creído. Y tenía razón. La mañana siguiente, Sebastián estaba en la oficina en Guadalajara a las 8:45. Esperó sentado en su silla, con los documentos abiertos en la pantalla y una carpeta impresa encima de la mesa. Rodrigo llegó a las 9:02 con esa sonrisa amplia de siempre. Entonces, ¿cómo te fue? ¿Camila aceptó vender? Cierra la puerta, dijo Sebastián. Rodrigo la cerró. Se sentó en la silla del otro lado de la mesa, con la expresión de quien no se ha dado cuenta todavía de que el piso cambió. Sebastián giró el computador para que viera la pantalla. Explícame esto. Rodrigo miró los documentos. La sonrisa fue desapareciendo despacio, como azúcar disolviéndose en agua caliente. Eso es un análisis fuera de contexto, dijo. Necesitas entender el panorama completo antes de... Entiendo el panorama completo, interrumpió Sebastián. Tardé 7 años en entenderlo, pero lo entiendo ahora. Hace 7 años, tú armaste un sobre con fotos y mensajes falsos y lo pusiste frente a mí porque querías que me fuera de Jalisco con suficiente rabia para no preguntar nada y dejarte campo libre en los negocios. Rodrigo no respondió. Dejé a mi mujer embarazada a causa de una mentira que tú fabricaste, continuó Sebastián, la voz todavía controlada, pero con un filo de dureza que cortaba. Mi hija creció 6 años sin padre a causa de una mentira que tú construiste en menos de una tarde. Tú lo creíste porque quisiste creerlo, dijo Rodrigo. Y había una frialdad calculada en esa respuesta. Sebastián lo miró. Tienes razón, dijo. Lo creí porque quise. Eso también es culpa mía, pero tu parte no la voy a dejar pasar. Abrió el cajón de la mesa y puso un documento frente a Rodrigo. Disolución societaria. Mi abogado ya tiene todo documentado. ¿Tienes 48 horas para firmar o seguimos por otro camino? Rodrigo miró el documento, luego miró a Sebastián. Vas a perder dinero con esto. Ya perdí algo más importante, respondió Sebastián. La disolución societaria costó caro, no solo en dinero, que fue considerable, costó en tiempo, en energía, en noches en vela revisando contrato por contrato con el abogado al teléfono. Rodrigo firmó después de 36 horas, no por arrepentimiento, sino porque los documentos que Sebastián tenía eran suficientes para convertir una disolución en algo mucho peor para él. Cuando todo terminó y el último papel fue firmado, Sebastián se quedó sentado en la oficina vacía, con las luces apagadas, mirando por la ventana el movimiento de allá abajo. Había perdido dinero, había perdido un socio que, a pesar de todo, conocía los entresijos de cada negociación de los últimos 7 años. Había perdido una estructura que tardó años en construir, pero había una diferencia entre esa noche y la noche en que se había ido del interior de Jalisco con rabia y una maleta en la mano. Esa noche, de 7 años atrás, se fue creyendo que tenía razón. Esta noche sabía exactamente dónde se había equivocado. Esa diferencia no arreglaba nada, pero era el comienzo de algo honesto. 3 semanas después, Sebastián volvió a Tapalpa. Esta vez avisó antes. Mandó un mensaje corto a Camila la noche anterior. ¿Puedo pasar mañana por la mañana? Se quedó mirando la pantalla unos 10 minutos esperando respuesta. Cuando llegó, era solo una línea. Puedes. Sofía va a estar aquí. Llegó a las 9 de la mañana con el carro lleno de cosas que había comprado sin saber bien qué llevar. Una caja de libros infantiles que la vendedora de la librería había recomendado para niños de 6 años. Un juego de construcción de madera. Una mata de planta en un vasito pequeño de barro, porque en mitad de la librería había una florería. Y él se quedó parado,
mirando las plantas sin poder salir con las manos vacías. Cuando bajó del carro, Camila estaba en la terraza con el café en la mano. Miró las bolsas y la mata de planta y no dijo nada. Solo hizo un gesto leve con la cabeza indicando la puerta. Sofía apareció antes de que él llegara a la terraza. Vino corriendo del patio, con los pies descalzos y los cabellos sueltos. Se paró a 2 metros de distancia y se quedó mirando las bolsas con los ojos abiertos. ¿Qué es todo eso? Traje algunas cosas. ¿Para mí?, preguntó la niña mirando a su mamá. Camila le hizo una señal discreta con la cabeza que significaba «puedes». Sofía avanzó y tomó la bolsa más pequeña con las 2 manos, se asomó adentro y sacó uno de los libros. Mía, la niña que sembraba estrellas, leyó despacio, juntando las sílabas con esa concentración de quien está aprendiendo. Luego levantó el rostro hacia Sebastián. Tú lo elegiste. La señora de la librería me ayudó. ¿Se puede sembrar estrellas de verdad? Ábrelo y descúbrelo. Sofía se sentó allí mismo en el escalón de la terraza y abrió el libro en la primera página. Sebastián se quedó parado, mirándola leer con las otras bolsas todavía en las manos. Camila bajó un escalón. «Puedes dejarlo ahí», dijo, indicando el banco de la terraza. «El café está listo». Él dejó las bolsas en el banco, incluida la mata de planta. Camila miró el vasito de barro por un segundo y entró. Sebastián se sentó en la silla de la terraza de afuera, mientras Sofía continuaba leyendo en el escalón. De vez en cuando, la niña volteaba una página y murmuraba algo para sí misma, asintiendo con la historia. Camila volvió con 2 tazas, puso una frente a él y se sentó en la silla del otro lado con la suya. «¿Cómo quedó lo de Rodrigo?», preguntó. «Resuelto. La sociedad fue disuelta. Costó caro. Costó». Camila envolvió la taza con las manos. «Lo siento». «No lo sientas», dijo él. «Era lo que tenía que hacer». Se quedaron en silencio por un momento. No era un silencio malo. Era el tipo de silencio que existe entre 2 personas que ya dijeron las cosas difíciles y ahora están aprendiendo a estar en el mismo espacio sin que eso tenga que ser una batalla. «Ella preguntó por ti», dijo Camila en voz más baja. Sebastián miró a la niña en el escalón. «¿Qué preguntó?» «Preguntó si ibas a volver 3 veces en 3 días diferentes». Él se quedó callado. «No sé cómo hacer esto», dijo al final con honestidad simple, sin intentar parecer más seguro de lo que estaba. «No sé cómo ser padre de una niña que no me conoce. No sé cuál es el tamaño correcto de llegar, qué decir, qué no decir». Camila lo miró. «No hay tamaño correcto», dijo ella. «Hay presencia. Es diferente». «¿Cómo así?» Presencia es aparecer, preguntar cómo fue la semana, escuchar la respuesta entera sin mirar el celular, aparecer en la presentación del colegio aunque sean solo 15 minutos de niños cantando desafinados. Eso es presencia. Sebastián se quedó mirando su taza. «Eso puedo hacerlo». «Entonces hazlo», dijo ella. Simple. Sofía levantó los ojos del libro. «Papá». La palabra salió tan natural que Sebastián tardó un segundo en darse cuenta de que lo estaban llamando a él. «Sí, aquí la niña siembra la estrella de mar en la arena», dijo la niña, mostrando la página ilustrada. «¿Eso es de verdad? La estrella de mar vive en el mar, pero en la historia puede ser de verdad. ¿Por qué en la historia sí puede? Porque la historia tiene esa libertad». La niña pensó en eso con seriedad. «¡Qué bien!», concluyó y volvió al libro. Camila miró a Sebastián. Había en su rostro una expresión que no era exactamente aprobación, pero era algo cercano a eso. Ese día, Sebastián se quedó hasta el comienzo de la tarde. Ayudó a Sofía a sembrar la mata del vasito de barro en un rincón del patio que ella misma eligió, cerquita de la higuera vieja.
La niña cavó el hueco con una palita de mango verde que estaba en el cobertizo. Puso la mata con cuidado, acomodó la tierra alrededor con los 2 pulgares y luego se quedó mirando la planta con satisfacción. ¿Necesita agua todos los días? 2 veces por semana. ¿Cómo sabes? Trabajé mucho tiempo con plantas. La niña lo miró de lado, pero con respeto. ¿Con máquina? Con máquina, confirmó, pero aprendí lo básico antes. Sofía se quedó mirando la mata sembrada. Vamos a verla crecer, dijo. No como pregunta, como plan. Sebastián se quedó mirando a la niña agachada en la tierra, las rodillas sucias, los cabellos cayendo frente al rostro. Vamos, dijo. Camila estaba parada en la puerta de atrás, observando a los dos. Cuando Sebastián levantó los ojos y la vio allí, ella no desvió la mirada. Se quedó mirando por un segundo y luego volvió adentro de la casa. No era perdón, no era apertura de corazón. Era una madre observando a un hombre que estaba finalmente en el lugar donde debía haber estado desde el principio, y por ahora era suficiente para continuar. El invierno llegó despacio ese año. Las mañanas en el interior de Jalisco se pusieron más frías, con esa neblina baja que cubre el campo hasta mediodía y le da a todo el aspecto de una foto antigua. La plantación de maíz había sido cosechada y el suelo estaba descansando, oscuro y húmedo, esperando el próximo ciclo. Sebastián había vuelto 4 veces desde la primera visita, no con regalos excesivos, no con dinero, no con propuestas. Volvió con presencia, como Camila había dicho. Apareció una tarde de sábado para ayudar a arreglar una cerca del gallinero que había cedido en un aguacero fuerte. Apareció una mañana de semana para llevar a Sofía al colegio cuando el carro de Camila estaba en el mecánico. Apareció una tarde sin ningún motivo, solo con 2 kilos de pan de queso comprado en la panadería del pueblo y la pregunta simple en la puerta. ¿Puedo entrar? Camila había abierto la puerta sin ceremonia. Aprendió el horario del colegio. Aprendió que a Sofía no le gustaba el melón, pero comía mango sin importar cómo, que le tenía miedo al trueno pero no lo admitía ante nadie, que dormía abrazada a un perrito de peluche descolorido que le había regalado doña Carmen cuando nació. Aprendió que Camila se despertaba a las 5:30, que tomaba el primer café todavía en la oscuridad, que le gustaba el silencio antes de las 7 de la mañana y que cuando estaba brava no hablaba, se quedaba callada y arreglaba cosas que no necesitaban arreglarse. Aprendió todo eso de la manera que se aprende cuando se presta atención de verdad. Una mañana de julio, Sebastián llegó sin traje. Pantalón jeans, camisa de cuadros de manga larga, botas de cuero que ya habían visto trabajo de verdad. Trajo en la cama del carro unas matas de verduras que había comprado en un vivero del pueblo, porque Sofía había dicho la semana anterior que quería sembrar zanahoria y él lo había guardado. Sofía estaba esperando en el portón cuando él llegó, como si supiera el horario de memoria. ¿Trajiste las zanahorias?, gritó antes de que él apagara el motor. Traje. Yo ya cavé un lugar para sembrar. Déjame ver si el lugar es bueno. Tomó la mano de él con naturalidad, sin pensar, y lo jaló hacia el patio. Sebastián se dejó jalar. Camila estaba al lado de la casa, acomodando el soporte de una trepadora que había crecido torcida. Cuando oyó los pasos y la voz de su hija, levantó los ojos. Vio la mano de Sofía sujetando la mano de Sebastián. No dijo nada. Volvió a la trepadora, pero había una ligereza en ese gesto que ella no intentó esconder. El hueco para las zanahorias estaba en el rincón del patio, cerca de la mata que habían sembrado juntos semanas atrás. La mata ya había crecido algunos centímetros, firme en la tierra oscura. ¿Viste que creció?, señaló Sofía con orgullo. Vi, tiene buen aspecto. Yo la regué lunes y jueves, como tú dijiste. No me olvidé ninguna vez. Entonces, tú la hiciste crecer.
La niña se quedó mirando la planta con un orgullo silencioso, de ese tipo que no necesita público. Pasaron toda la mañana sembrando las matas de zanahoria. Sofía cavaba con la palita. Sebastián acomodaba el espaciado. Ella cubría con la tierra y la compactaba suavemente con la palma de la mano. Trabajaban con una sincronía que no había sido enseñada, que había aparecido despacio, visita por visita, tarde por tarde. Doña Carmen apareció a mediodía con un pote de arequipe que había hecho el día anterior. Se quedó parada en el portón, mirando a los dos agachados en la tierra, y luego entró despacio, sin llamar. Camila fue a recibir a la vecina en la terraza. «¡Qué escena tan bonita!», dijo doña Carmen en voz baja, mirando al patio. «Sí», respondió Camila. «¿Solo eso? ¿Estás bien?». Camila se quedó mirando a su hija y al hombre, agachados en la tierra por un momento. «Estoy», dijo. Y era verdad. No era la felicidad de quien tiene todo resuelto. Era la paz de quien construyó lo que necesitaba construir y no le debe explicaciones a nadie. Doña Carmen le apretó el brazo con esa mano vieja y callosa que había sostenido la mano de Camila en una noche de hospital 6 años atrás. No necesitó decir nada más. Al comienzo de la tarde, cuando el sol estaba alto y el patio olía a tierra mojada y zanahoria recién sembrada, Camila llamó a los dos a almorzar. La mesa estaba puesta con 4 platos. Sebastián se paró en la puerta de la cocina cuando lo vio. Camila estaba de espaldas, revolviendo una olla en el fogón. «Puedes sentarte», dijo sin voltear. Él se sentó. Sofía se sentó al lado, todavía con tierra en las uñas, que intentaba sacar frotando una contra la otra sin mucho éxito. «Necesitas lavarte las manos», dijo Sebastián. «Estoy intentando. Con agua funciona mejor». La niña lo miró con una expresión de quien recibió una información obviamente innecesaria. Se levantó y fue al lavaplatos. Camila sonrió de espaldas a su hija. Fue una sonrisa rápida, discreta, pero estaba allí. Almorzaron los tres con doña Carmen, haciéndoles compañía en el rincón, más hablando que comiendo, contando historias antiguas del pueblo que hacían a Sofía reír con esa carcajada abierta de niña que llena el espacio entero. Sebastián se quedó mirando a su hija reír y no intentó esconder nada en el rostro. Después del almuerzo, Sofía pidió mostrarle su cuaderno nuevo del colegio. Se quedaron sentados en el banco de la terraza, hoja por hoja, ella explicando cada tarea, él prestándole la atención que ella merecía. Camila lavó los platos, oyendo la voz de los dos allá afuera por la ventana abierta. Cuando terminó, se secó las manos en el trapo de cocina y se quedó parada por un momento, recostada contra el lavaplatos. No había romance allí. No había promesa de volver a empezar. Había una hija de 6 años mostrándole el cuaderno del colegio a su padre, con el orgullo de quien finalmente tiene a alguien a quien mostrárselo. Y había una mujer que construyó todo sola y no necesitaba la validación de nadie para saber cuánto valía. Camila fue hasta la puerta de la terraza y se quedó parada en el marco. Sebastián estaba ayudando a Sofía a escribir su nombre en el cuaderno nuevo con una letra más bonita, la mano grande sobre la mano pequeña, guiando el lápiz despacio. Sofía levantó el cuaderno para mostrárselo a su mamá. «Quedó bonito, mamá. Papá me enseñó». Camila miró la letra en el cuaderno, miró a Sebastián. Él no dijo nada, no pidió aprobación, no esperó un elogio. Se quedó mirando a su hija con esa expresión de hombre que entiende por fin lo que realmente importa. Camila se quedó parada en el marco por un segundo más. Luego se volvió a buscar el café, porque la visita buena merece café y porque algunas historias no terminan con abrazo, ni con beso, ni con reconciliación. Terminan con un hombre aprendiendo a escribir el nombre de su hija con cuidado en una tarde de invierno, en el banco de madera de un rancho que él un día intentó comprar y que ahora entendía que nunca sería suyo,
pero que guardaba en un rincón del patio una planta que él había ayudado a crecer. Y eso, por ahora, era más de lo que merecía y más de lo que esperaba.